puede glorificar y darle gracias a Dios. Podemos en esta hora decirle al Señor nuestro Dios que Él es bueno, que Él es fiel. Podemos decirle al Señor nuestro Dios que en esta mañana queremos oír su voz. Podemos decirle al Señor nuestro Dios que en esta hora queremos que Él hable a nuestro corazón. Podemos decirle que Él hable a nuestras vidas. Podemos decirle que Él es santo, Él es bueno y Él es fiel, Shalabasía, y que va a hablar a nuestros corazones y que va a hablar a nuestras vidas y que va a seguir haciendo y obrando en nosotros grandes cosas, porque estamos en tiempos, momentos tremendos, difíciles. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Señor, guárdanos, Señor, sé con nosotros. Señor, en esta hora estamos en tus manos, me pongo en tus manos. Hay un pueblo que esta mañana está aquí y está escuchando tu palabra y tu verdad, Señor. También hay un pueblo del otro lado que va a escuchar y que va a oír, Señor, lo que tenemos para poder dar, Señor, en tu palabra. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres fiel. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra. A mi vida pon un carbón encendido en mis labios. Espíritu Santo, que no diga más, que no diga menos, sino solo esa verdad, Señor, que está en tu palabra. A mi vida, Espíritu Santo, y háblanos, porque necesitamos caminar y seguir en la jornada, Dios, porque necesitamos seguir lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios. Estamos estudiando Deuteronomio capítulo 32. De alguna manera nos hemos detenido en algunos versículos, porque en estos versículos donde Dios nos ha permitido que nosotros nos detengamos, nosotros estamos estudiando cada personaje en la palabra de Dios. Y estos personajes, obviamente, sé que Dios, algunos están en la eternidad allá, están en la eternidad, pero unos están en Dios, con Dios, esperando el otro lado ser redimidos juntamente con nosotros para irnos en el rapto, bendito sea su nombre. Pero estos personajes los presenta la Biblia como seres humanos y nuestra naturaleza carnal caída. Y algo tan tremendo que introdujo la serpiente en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y ese es el lado del orgullo, ese es el lado de la exaltación, ese es el lado donde a veces expresamos que usted y yo podemos, que usted y yo, tal vez que bueno, sí es cierto, somos algo, pero nosotros estamos viendo lo tremendo en estos personajes, como cuando ellos llegaron arriba, cuando ellos llegaron al punto donde tenían en Dios una comunión, una armonía, una paz, una victoria con el pueblo. Ellos, vemos ahí, es donde ellos caen. No confían en Dios, no tienen esa seguridad en Dios de decir sigo confiando en ti. Que Dios nos guarde, nos ayude. Conocemos y vemos también personajes en la Biblia que permanecieron, que estuvieron firmes, pero la Biblia nos presenta el cuadro en donde casi la mayoría falla. Y es un lado, dice que en la eternidad usted y yo vamos a hacer epístolas leídas de los hombres. No se sorprenda si allá arriba ven cuando usted y yo tal vez fallamos, nos equivocamos, pero lo más hermoso en estos personajes, por lo cual también Dios tiene una lista de héroes, tiene una lista de hombres de fe, es que pudieron ir a esa fuente, pudieron ir a ese perdón que sí nos otorga y que sí nos da el Señor nuestro Dios, amén. Así que es bueno en un lado, cuando vamos a valles, a desiertos, caemos, porque Dios nos muestra lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida, y es bueno en ese lado después poder ir a esa fuente. Y hoy tenemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que perdona nuestros pecados, que perdona nuestras vidas, que perdona lo que hacemos. Hermano, el pecado hoy sería que usted no vaya a la fuente y que oiga tal vez la voz del enemigo, que tal vez también le diga, con lo que estás haciendo, con lo que estás pensando, con lo que estás obrando, como está tu vida, mejor no sigas, no camines.
No, lo mejor es, sí, ya te escuché, ya te oí, ya me di cuenta lo que tengo, pero sé que Él me ama. Él fue a la cruz del Calvario, Él sigue perdonando mi ser y mi vida. Así que, cierto, somos imperfectos, somos los que más nos equivocamos, pero tenemos al perfecto también, que sigue obrando y trabajando para nosotros dentro de nuestras vidas, porque lo que Jesucristo quiere y está trabajando es una esposa, y el Padre también se involucra. Así que si usted y yo nos hemos puesto en sus manos, hermano, hay la seguridad que en Apocalipsis dice que Él tiene una esposa, amén. Así que tengamos esa confianza, esa seguridad, y pongámonos en las manos de Dios. Deuteronomio capítulo 32, y en los versículos donde usted y yo nos hemos detenido es en el versículo 15, 16 y 17. Y la palabra de Dios dice así, Deuteronomio 32, 15 al 17: y engrosó Jesurún y tiró coces, engordástete, engrosástete, cubrístete, y dejó al Dios que le hizo, y menospreció la roca de su salud, de su salvación, y despertáronle a celos con los dioses ajenos, ensañáronle con abominaciones, sacrificaron a los diablos, no a Dios. Y esto es algo que personaje tras personaje que hemos estado estudiando nos ha permitido Dios saber. ¿Y por qué pone Dios también muchos matices con los personajes? Porque a lo mejor en algún personaje usted dice, yo no me he identificado con todo lo que el pastor ha hablado. ¿Se acuerda? Empezamos con en el libro de los jueces, donde 25 años después de que Josué ha fallecido, Josué al final de sus días, él se levanta y dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Quién de ustedes sigue lo que hemos aprendido y conocido? Pero después de 25, 30 años, lo que dice Josué en profecía hacia el futuro, hemos venido viendo cómo personaje tras personaje falla, y no falla cuando está como Gedeón escondido ahí en el bagaje, escondido de los madianitas, con miedo, con temblor. No, ahí no falla. Los personajes que vemos y la Biblia nos enseña es cuando ellos tuvieron la victoria, están arriba, se confiaron, y que Dios nos ayude, porque podemos a través de este mensaje, que es el más poderoso que hay sobre la tierra, nosotros sentirnos orgullosos, soberbios, y fallar y darnos las licencias de decir, como ya sé, como ya he ayunado, como ya he orado, ya sé que estoy firme, que nada me va a hacer separar de Dios. Hermano, es ahí donde Dios nos dice, cuidemos nuestra vida. Vimos después de los jueces, vemos a los reyes, el hombre más sabio llamado Salomón, cómo es que él falla. Y nosotros estuvimos viendo, o estamos empezando con algunos reyes. Este estudio lo vimos, lo hicimos de manera profunda en algún momento, no lo grabamos, pero estudiamos rey por rey. Y la semana pasada vimos a un hombre, Jeroboam, el cual Dios le da un llamado muy hermoso, muy tremendo, un profeta. Pero cuando él ya tiene el poder, las 10 tribus, él se hace su propia religión, él se hace 2 becerros de oro, y en sí Salomón había llevado a este pueblo a la idolatría. Y viene este hombre y dice, hagamos aún algo más y algo diferente. Y el pueblo obviamente se inclina, se va haciendo abominaciones, se va tras dioses, y aquí dice que se va tras los diablos. La semana pasada estamos viendo a reyes que la Biblia dice que estos hombres fueron buenos. De hecho, el rey que estudiamos, que está en blanco ahí en su pantalla, fue el rey Asa. Y la Biblia dice de este rey que fue bueno, que buscó a Dios, que hizo cosas tremendas. Pero se acuerda de lo que vimos, este rey, vienen los etíopes, numerosos, tremendos,
tiene el temor de Dios, está buscando a Dios, va bien con Dios, va edificando y por Dios derrota a los etíopes. Por eso también estamos viendo esa parte cuando el pueblo se apartaba de Dios, Dios quitaba el cerco y mandaba enemigos. Y sé que hay gente que dice, por eso a lo mejor sé que Dios anda buscando cosas de mí. Pero el otro lado es que este hombre Asa, haciendo lo correcto y lo bueno, vinieron los etíopes, no estaba haciendo nada incorrecto, pero también viene el enemigo y viene a nuestra vida porque desea quitar lo que está aquí, amén. Desea quitar, porque si usted camina con Dios, también la Biblia dice que pueden venir enemigos. Hay gente que el otro lado dice, el enemigo me quiere tirar, el enemigo pelea conmigo, el enemigo, y pareciera que en un lado le da más alabanza, sino que él pretenda eso, pero como que pone más énfasis en el enemigo. Hermano, gracias a Dios que hemos aprendido que todo viene y procede de Dios, amén, que todo es Dios y que si Dios ha levantado algo aún al mismo enemigo, sigue siendo Él cabeza, sigue siendo Él soberanía para tratar con mi ser, para tratar con mi vida, porque el propósito de Dios es que yo llegue allá arriba, a la eternidad, a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén. Pero en Asa vinieron los etíopes, atacaron, y después él sigue con victoria, crece, hace muchas cosas, pero después cuando viene otra batalla y viene el rey de Israel a atacarlo, él lo que hace es que confía y hace alianzas con el enemigo. Lo estudiamos la semana pasada, así que vimos en la escritura precisamente esto, y aquí está Asa. Hoy vamos a ver a otro rey que la escritura nos dice hizo lo correcto delante de Dios. Y este hombre que hizo lo correcto delante de Dios fue el rey Josafat. Sí, de Asa sí sigue Josafat, reina 25 años, está en su pantalla. De los reyes del norte que usted ve en su pantalla en color negro, no nos dedicamos a estudiarlos porque todos hicieron lo malo. El reino del norte, así en donde empezó con Roboán, con un llamado hermoso, grande, ellos se fueron en un desfiladero de manera profunda. Todos fueron malos, obviamente unos más que otros. Pero vamos a ver a este hombre llamado Josafat. Y quiero invitarle, por favor, a abrir la escritura en el segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Estamos viendo distintos matices. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Porque tal vez usted en algún rey dice, no me identifico, en algún rey o en algún personaje no me he podido identificar, pastor. Yo no me he ido tras ídolos, yo no me he ido tras lo que dice Moisés, pero la historia del pueblo de Israel en este tiempo es la misma historia de la iglesia. Y si Israel, aún con todo lo que tuvo, ella falló, hoy nosotros vamos el otro lado a ser más responsables, porque todas las promesas ya fueron hechas y ya fueron cumplidas en Jesucristo, y va a ser tremendo. Pero así como terminó el pueblo de Israel, también de manera como está la escritura, así puede terminar o va a terminar la iglesia. Aleluya. Que Dios nos ayude, nos perdone y que podamos permanecer firmes. Amén. Dice, si usted dice, no alcanzo a ver esto, le voy a mandar el PDF de esto, ¿está bien? Para que no que si quiere anotarlo, está bien. A los que nos ven por internet, sí lo están viendo de manera grande y ahí está. Vamos a Crónicas 17, ¿estamos ahí? Y reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual prevaleció contra Israel y puso ejército en todas las ciudades fuertes de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Leemos todos. Y fue Jehová con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales,
sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas, y gloria en abundancia. y animóse su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los altos y los bosques de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benjaín, Obdías, Zacarías, Natanael, Micheas, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semeías, Netanías, Zebadías y Asael, y Semiramot, y Jonatán, y Adonías, y Tobías, y Tobanoías, levitas, y con ellos a Elisama y a Jorán, sacerdotes. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y rodearon por todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, que no osaron hacer guerra contra Josafat. Amén. Y mire lo que hace la palabra de Dios, y lo que hace que gente vaya y enseñe, lo que hace que gente vaya y también haya un pueblo que al escuchar las palabras de la ley, ese pueblo de Judá debió de haber tenido el temor, debió de haber tenido la enseñanza, debió de haber tenido esa paz, esa confianza, esa seguridad en el Dios de Israel, que al grado de ver esa luz, esa gloria, lo que había en ese pueblo, los enemigos no osaron atacarlo. Hermano, qué bueno, usted y yo tenemos la palabra de Dios, y si usted y yo de alguna manera la hacemos dar a conocer, la compartimos, damos de la palabra de Dios, obviamente en un lado tenemos enemigos internos, y esos enemigos internos, si usted y yo crecemos, obviamente ellos van a disminuir y no van a atacar a nuestra vida esos pensamientos, esas cosas que a veces vienen de ataque a nuestras vidas. Pero también usted y yo, el mundo podrá ver, la gente podrá ver que usted y yo estamos caminando con Dios, porque sabemos oír, sabemos escuchar, pero también sabemos ser hacedores de la palabra de Dios. No es solo escuchar, sino ser hacedores de lo que usted aquí está aprendiendo. Gracias, Jesús. Y dice el versículo 11, y traían de los filisteos presentes a Josafat, y tributos de plata los árabes también le trajeron ganado, 7,700 carneros y 7,700 machos de cabrío. Iba pues Josafat creciendo altamente, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de depósitos. Tuvo además muchas obras en las ciudades de Judá, y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según la casa de sus padres en Judá: jefes de los millares, el general Adna, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Después de él, el jefe Johanan, y con él 280,000. Tras este Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Tras este Josabad, y con él 180,000 apercibidos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin los que había el rey puesto en las ciudades de guarnición por toda Judea. Muy bien, hermanos, hasta este capítulo que leímos, este rey Josafat, bien hasta aquí, todo de manera correcta, el Dios bien, los enemigos, filisteos, árabes, todos traían presentes, lo apreciaban. Él tenía en Dios todo lo que él debía o tenía de tener. Y leamos el capítulo 18:1, ¿sí? Y a ver, solo leo aquí tantito lo que tengo.
Dice que duró 25 años, características bueno, empezó a reinar cuando tenía 35 años. Y es lo que leímos, instituyó la educación religiosa nacional, enseñando la palabra de Dios. Es lo que vemos, esto se lo voy a mandar. Su fallo lo vamos a leer en el versículo 1 que sigue. Su fallo fue asociarse con 3 reyes impíos del norte. Su fallo fue asociarse con 3 reyes impíos del norte. Aquí quiero mencionar a un rey que está en el reino del norte llamado Acab. Usted lo puede ver en su pantalla. La Biblia dice que este rey Acab duró gobernando 22 años. La Biblia lo dice de él, fue de los reyes más malos que tuvo Israel. Fue el peor de todos de los que antes habían sido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él se casó con Jezabel y Jezabel era princesa de los sidonios. Y lo que Jezabel traía en su ser, en su vida, era una super adoración a Baal. Si había ya corrupción, si había ya algo tremendo en Israel con lo que Salomón había traído, con lo que Jeroboam había puesto de becerros, idolatría, Jezabel vino a traer así que la cereza del pastel al reino del norte, pero en depravación, en maldad, en brujería, en satanismo, en toda clase de maldad. Y entonces el rey Josafat, que hasta donde leímos había venido haciendo las cosas bien y correctas, él dijo, pues todo aquí está muy padre, Dios está con nosotros, sentimos su amor, su presencia, su palabra, estamos instruyendo, estamos conociendo y ya tenemos maestros, tenemos alumnos, vamos bien en Judá, los enemigos no nos atacan, todos tenemos amistad. ¿Por qué no podemos ir a ver qué están haciendo mis vecinos? ¿Por qué no podemos ir a ver qué está haciendo el reino del norte? ¿Por qué no podemos ir a ver qué está haciendo acá? Porque dice el 18:1 de Crónicas, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. ¿Y qué pasó? Y trabó parentesco con Acab. Se volvieron amigos Acab y Josafat, se volvieron amigos. Al grado que Josafat y Acab fue tal su unión, su amistad, que se hicieron consuegros, ¿sí? Que Josafat dijo, acá tengo un hijo guapo, de la línea de David, hermoso, se llama Jorán, y Atalía y Acab tenían, Jezabel y Acab tenían una hija que se llamaba Atalía. Y Atalía, hermanos, este hombre Josafat lo casó a su hijo que se llama Jorán, ¿sí? Hicieron parentesco. Y entonces Atalía, ¿qué cree que trajo al reino del sur? En sí venían bien, estaban obrando bien, estaban haciendo las cosas correctas, estaban haciendo las cosas de una manera adecuada, ¿sí? Pero ¿qué cree que vino? Vino esta unión, este reino había tenido a Asa bien y a Josafat unos más de 40 años caminando en la palabra de Dios. Pero bastó una mujer llamada Atalía, haciendo lo incorrecto, haciendo lo malo y viniendo a este reino para que este reino, los reyes que siguen, las cosas que siguen del reino del sur, de la línea de David, viene un punto hasta que casi desaparecen, porque Atalía mata a casi toda la línea real de David, quedando solamente un hombre, quedando solamente un niño. Y ahorita vamos a ver el nombre, creo que es Josías, quedó solamente Josías.
pero por la decisión de un hombre. A veces usted, ¿verdad? Dice, hay que hacerlo compadre, ¿verdad? O hay que juntarnos con estos nuestros parientes. Al cabo, ¿qué? Hay gente cristiana que dice, bueno, es que cuando yo estoy con mi familia, pues yo tengo que convivir con ellos. Y me decía, y yo canto, y yo convivo con ellos. Ajá, o sea, está bien. Yo le digo, mi familia no es cristiana, mi familia hace fiestas, mi mamá, todos, pero saber que en un lado voy, llevo el regalo, me dan de comer, pero ya cuando empiezan a sacar sus botellas, sus fiestas, le digo gracias, nos vemos, porque yo sé a quién amo, a quién quiero, me importa y quiero a mi familia, pero hay un Dios más grande y poderoso que tiene mejores y grandes cosas para mi vida. Al menos, hermano, esa es mi decisión. A usted yo le dejo que usted decida. Pero qué tremendo, este rey Josafat, teniendo todo de Dios, él va y entabla parentesco con Josafat, al grado que un día lo invita Acab a una batalla y por poco y lo mata. Acab le dice, tú vístete como rey, yo me voy a disfrazar de otra manera. Y entonces este hombre van a la guerra, pues le dice, tus caballos, mis caballos, tus hombres, mis hombres, y así, y van a la guerra. Y aquí, la Biblia nos dice que quien muere es Acab, y este rey la libra. Pero dice que hizo alianza con 3 reyes. Vamos a ver quiénes otros son los reyes que hizo la alianza. Ajá, vamos a... Ya leímos Segunda de Crónicas 2:18, por favor. Segundo de Crónicas 2:18, por favor. ¿Lo tenemos? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. No tiene, ¿verdad? ¿O sí? Déjenme ver si es lo que quiero. Aquí no es la cita que quería, pero ahorita le digo qué cita quiero. Quiero que por favor vayamos ahora, Segunda de Crónicas 20, 35 al 37. Creo que la primera cita es 18, 1 al 2, la que acabamos de leer. Sí, ahí error de dedo. Ajá, pero vamos a ver solamente los reyes con quien estableció él sus alianzas, ¿sí? Segundo de Crónicas 20, del 35 al 37, ¿lo tenemos? Dice así, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual fue dado a la impiedad, e hizo con él compañía para aparejar navíos que fuesen a Tarsis, y construyeron los navíos en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodababa de Mareosán, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y los navíos se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? Lo tenemos en la pantalla. Ya muere Acab y la libra, pero como ya eran parientes, Jorán ya se había casado con Atalía. La Biblia dice, bueno, pues voy a seguir entablando parentesco, ahora voy a tratar con Ocosías. Ya somos familia, ya somos parientes, ya nos llevamos bien. Y Ocosías, lo dice, era dado a impiedad y tenía un negocio o malos negocios. Quién sabe cómo ganaba el dinero, quién sabe cómo le hacía, porque era un rey perverso, impío, malvado. Y dice Josafat, vamos a hacer negocios, vamos a hacer tú y yo finanzas, vamos a aliarnos. ¿Qué vamos a vender? Vamos a enlatar pulque, órale, yo le entro. Vamos a hacer vino, órale, yo le entro. Vamos acá a hacer tranzas, órale, yo le entro. Porque qué tremendo, en un lado saber que sí,
Gente tal vez que en el mundo de los negocios, gente cristiana que diga, yo sé que soy cristiano, de la iglesia para adentro y con mi esposa para adentro, pero de ahí a mis negocios, a lo que soy, a mi empresa, tal vez puedo hacer chanchullos, hacer cosas incorrectas y hacer alianzas con el enemigo. Hay gente que en algún lado, cierto, decide poner tal vez alguna tienda, algo y dice, va a ser para Dios. Pero el otro lado, cuando empiezas a hacer alianzas con el mundo, a meter cosas del mundo, a hacer no de acuerdo a Dios, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a suceder? Obviamente hay gente que dice, no, mi empresa por años ha seguido, ha surgido, he crecido, he sido bendecido. Y tal vez en el corazón y en la vida, el saber que se están haciendo las cosas de manera incorrecta, equivocada. Porque el cristiano, y usted y yo, debemos de ser honestos, amén. Debemos de ser íntegros, debemos de ser limpios, debemos de ser sanos. Cuando usted salga de su casa y usted vaya por la calle, la gente pueda decir, ese tendero, ese hombre que tiene ese negocio, esa empresa, es íntegro, es honesto. Pero hermanos, si usted, aquí como este rey, Dios aquí lo dice, esas cosas Dios las puede destruir, amén. Dios las puede desintegrar, Dios las puede desaparecer, Dios puede hacer, porque cuando no se está o no están de la manera que Dios quiere, hermano, Dios las puede destruir. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Aquí lo dice, aquí se levantó el profeta y dijo, tu empresa, tu negocio, lo que tú tienes, por Dios puede ser destruido. Así que, hermano, mejor si tú en algún momento dices, voy a hacer algo y algo lo pones en Dios, hermano, que sea siempre con Dios, honesto, íntegro, sincero, porque todas esas naves fueron destruidas. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a Segundo de Reyes 3 del 1 al 7. Ahí es la tercera vez o el tercer rey donde este hombre traba negocios, ¿sí? Segundo de Reyes 3 del 1 al 7. Segundo de Reyes, solamente estamos estudiando, no a profundidad, estos reyes, porque hay muchas cosas que gracias a Dios en su momento los estudiamos, pero aquí este hombre traba amistad con estos tres reyes. Segundo libro de Reyes 3, del 1 al 7. ¿Lo tenemos? Dice así la escritura, leemos todos juntos. Y Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo en ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, mas allegóse a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Mas muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Y salió entonces de Samaria el rey Jorán e inspeccionó a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, ¿cómo respondió? Iré, porque como yo, así tú, como mi pueblo, así tu pueblo, como mis caballos, así también tus caballos. Ajá. Ese es el lado, hermanos, dice, el que se mete con pleito ajeno. ¿Cómo va la frase, el dicho? Sí, el que se entromete en pleito ajeno, bueno, pues obviamente sale perjudicado. Y es bueno, ¿no? Saber que tenemos amigos que están con nosotros, que si algo me pasa, yo sé que hay gente que uno puede decir son mis amigos, me respaldan, me ayudan. Y obviamente aquí Acab había muerto,
aquí Acab había muerto, Ocosías con sus negocios turbios, pero su hijo Joram es el que después se levanta y dice aquí que el rey de Moab le pagaba tributos a Acab, pero como muere Acab, este rey de Moab se levanta, se hace sentir grande y dice, ya no te voy a pagar. Dice entonces Joram, voy a salir con mis ejércitos. Pero ¿qué crees? No vengo solo. Mi amigo Josafat me va a ayudar. Y entonces viene con Josafat y Josafat dice, sí, mira, los que están aquí te ayudan. Los que tengo, recuerda que leímos que tenía muchos soldados y le dice a Joram, esto no importa que mueran, total, te vamos a ir a ayudar. Y el rey Joram era malo, estaba haciendo lo incorrecto. Hermanos, qué tremendo saber que sí, que bueno, si usted también tiene gente a la cual usted le va a decir, sí, cualquier cosa que pase o suceda, estoy contigo, con su hermano, con sus padres, pero ya en ese otro lado de pleitos ajenos, donde de alguna manera se ganó por cosas, por circunstancias diferentes, definitivamente poder pensar, amén, si le entramos o no le entramos, porque tremendas cosas pueden pasar. Usted puede leer la historia, aquí Eliseo ya está profetizando, y aquí Eliseo a quien le habla es a Josafat, porque van por el desierto, tienen sed, se van a morir, pero Dios les da una tremenda victoria en ese lugar. Pero es la historia de Josafat. Hermanos, aquí en un lado él siempre pudo permanecer, pero él en ese lado de cuando ya se sintió seguro, ¿qué fue lo que hizo? Hizo alianza. Fue a ver al enemigo, fue a ver qué Dios se sabía, fue a ver qué le gustaba de allá, del otro lado del reino del norte, fue a ver qué no estaban haciendo ellos. Y entonces vino una decadencia, vino algo tremendo a ese reino. Ok, vamos a ver ahora a otro rey bueno, hermanos. Aquí en este mapa, nosotros vemos en este mapa de atrás, Joram se casó con Atalía. Ocosías es hijo de Atalía y Joram, y estos reyes hicieron lo malo, lo incorrecto delante de Dios. Por eso no los estudiamos. Y después Atalía toma el poder por 6 años y la Biblia dice que mata todo el linaje real de Israel, bueno, de la línea de David. Pero la Biblia dice que hay un hombre que guardan a un rey que se llama Joás. Y el avivamiento o la pelea o la lucha que empezó para derrocar a Atalía fue de un sacerdote que se llama Joaida. La lucha para derrocar a Atalía fue de un sacerdote y él vino, llamó al pueblo y tremendo líder, tremendo sacerdote, tremendo hombre de Dios, sabiendo que la que estaba ahí obviamente no debía de estar y hace todo para poderla venir en contra de ella, venir sobre su vida. Obviamente influyó un poco el hecho de Jehú. Si usted se acuerda en su Biblia, Dios le dice a Elías, al profeta Elías, que iba a ungir a Jehú por rey. Quien lo hace es Eliseo. Pero Jehú, en este reino del norte, Jehú viene y lo que hace es acabar con la adoración a Baal. Mata a los sacerdotes, los mete al templo y dice aquí quién es por Baal. Acab había adorado tremendamente a Baal, pero Eliseo le dice a Jehú, tú tienes que acabar con todo el remanente de Baal y de la línea de Acab. En un lado, ¿por qué reina Atalía? Porque precisamente como ya eran familiares y los hijos Joram y el otro eran de la línea de Acab y sí debían de morir, pero Dios reservó a uno que se llama Joás. Las decisiones que a veces usted y yo hacemos el día de hoy, a veces no pensamos
que sí pueden influir en nuestras generaciones 2 o 3 más adelante. No pensamos, pero sí debemos de ver esto cuando lo leemos, que lo que usted decida hoy tiene trascendencia para el futuro. Que Dios nos ayude a seguir eligiendo siempre por Dios, hermano. Y el canto va a bendecir Dios nuestras generaciones que vienen tomando las decisiones correctas. Pero por la decisión de Josafat casi desaparece la línea de David. Y entonces Atalía toma el poder, pero viene el sacerdote Joaida y entonces se hace un despertar, un avivamiento y se hacen cosas tremendas. Vamos a 2 de Crónicas 22, por favor, para estudiar a Joás, ¿sí? 2 de Crónicas 22. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí? 2 de Crónicas, capítulo 22. El estudio de los reyes estuvo tremendo, hermanos. Hoy solamente estamos mencionándolos levemente, ¿sí? Capítulo 22 de Crónicas, ¿está bien? En el capítulo anterior usted puede leer ahí al sacerdote Joaida cómo hace la rebelión para derrocar a Atalía, ¿sí? Y leemos entonces aquí, dice el 6:22:1, y los moradores de Jerusalén hicieron rey en lugar suyo a Ocosías, su hijo menor, porque la tropa había venido con los árabes al campo, había muerto a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. Y cuando, no, ese no es Ocosías, ¿sí estamos leyendo Josías? No, ¿verdad? Es el 24, perdón. 24, perdón, sí. Capítulo 24, perdón, ahí estaba leyendo a Josías, no, ese no nos interesa, hizo lo malo. Capítulo 24 de 2 de Crónicas, sí, perdón, ¿estamos bien? Amén. Gracias. Dice, de 7 años era Joás. ¿Cuántos años tenía Joás, hija? 7 años, ¿sí? 7 años. Y aquí dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. Hay niños que dicen tal vez, yo no puedo buscar a Dios porque soy muy chiquita o muy chiquito. Pero aquí dice que tenía 7 años, ¿sí? Así que, hermano, usted si puede seguir a Dios, amén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. 2. E hizo Joás lo recto en ojos de Jehová. Ojo a esta frase. Todos los días de Joaida, el sacerdote. Y tomó para él Joaida 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás tuvo voluntad de reparar la casa de Jehová, y juntó los sacerdotes y los levitas, y díjoles, salid por las ciudades de Judá, y juntad dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el negocio, mas los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó a Joaida, el principal, y díjole, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén al tabernáculo del testimonio la ofrenda que impuso Moisés, siervo de Jehová, y de la congregación de Israel? Porque la impía Atalía, la que hablamos, y sus hijos, ¿qué cosa habían hecho? Habían destruido la casa de Dios. Hermano, de verdad que si nos apartamos hacia el mal, la casa nuestra, porque su casa de usted es el templo del Espíritu Santo, y dice que Atalía lo destruyó. Aléjese usted unos pasos y esta casa se empieza a destruir. Aléjese usted de Dios, ya no venga a la casa de Dios. Y hermano, este templo se empieza a destruir, este templo se empieza a hacer cosas de manera incorrecta. Hermano, no se aleje nunca de Dios, no se aleje, camine con Dios. Es vacía.
Sharabasiria, Andari Babasiria, oh Sharabasiria. Dios, no se rompa, que no se caiga nuestro templo, que no nos alejemos, Sharabasía. Padre, ayúdanos, Sharabasía. Unos años bastó que Atalía se pusiera a reinar y a traer la impiedad, y este templo fue destruido. Dice, seguimos leyendo, 7. Además, habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas a la casa de Jehová. Todo lo que llegó o que estaba ahí de posesión, de dinero, lo que hicieron fue comprar ídolos. ¿Qué sería su ídolo de usted, hermano? Un ídolo es en aquello que pasamos más tiempo. No sé qué se ha comprado, a lo mejor ya tiene el iPhone Pro 11, ¿verdad? Y qué bueno, a lo mejor quiere el Redmi 9 que ya salió, ¿verdad? Ahí donde pasamos nuestra vida, ese puede ser nuestro ídolo. Que Dios nos ayude, amén. Que Dios nos guarde, porque todos somos culpables y responsables, amén. Le estoy hablando a mí mismo, no le estoy hablando a usted, amén. Pero qué bueno si usted dice, me llegó, y diga amén, y diga gloria a Dios, amén. Porque Israel gastó, o Atalía y sus hijos, el dinero de la casa de Dios en ídolos. Qué tremendo, ¿verdad? Dice el 8, mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén, que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los príncipes y todo el pueblo se holgaron, y traían y echaban en el arca hasta henchirla. Y como venía el tiempo para llevar el arca al magistrado del rey, por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y vaciábanla, y volvíanla a su lugar, y así lo hacían de día en día, y recogían mucho dinero, el cual daba al rey y Joaida a los que hacían la obra del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y oficiales que reparasen la casa de Jehová, y herreros y metalarios para componer la casa de Jehová. Hacían pues los oficiales la obra, y por sus manos fue la obra restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su condición y la consolidaron. Hermano, cuesta más trabajo, si tú te alejas de Dios, venir y reparar tu casa. Aleluya. Porque para reparar una casa cuesta más trabajo que empezarla de abajo y poderla construir. Hermano, por eso el enemigo viene y nos quiere destruir, nos quiere que nos alejemos, que destruyamos este templo del Espíritu Santo que tenemos. Y lo hace a través de nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestro ser, que nos vayamos. Y cuando usted y yo saber que en alguna manera le estamos fallando a Dios por lo que escuchamos, por lo que vemos, por lo que percibimos y hacemos, entonces nos alejamos y se destruye este templo. Y después venir y repararlo, y después y venir y formarlo y hacerlo de nuevo, ciertamente cuesta más trabajo. Aquí fue invertir y dinero, y venían y se vaciaban y venían y otra vez. Hermano, hermoso es cuando hay gente de Dios que uno va a su casa y gente que ha caminado con Dios, poder platicar con ellos horas y horas de la palabra de Dios es bien hermoso, es bien tremendo. Pero cuando usted va a casa de gente cristiana, en donde su vida, su ser
lo que se han gastado es en destruir y romper este templo. Lo que vienen y se hablan son problemas, son situaciones, son circunstancias. Sale uno hasta enojado, puro pleito, puro enojo, puras cosas tremendas. Hermano, qué hermoso cuando en una casa hay un templo reparado, hay una casa de Dios. Solamente se hablan de las cosas de Dios. Bendito su nombre, Sharabasía. Y cierto, se habla de cosas, de caídas, de problemas, pero lo que sobresale es pasar horas hablando de la palabra de Dios, porque su templo está bien. Pero cuando no, se van los días, se van los meses, uno a ir, oye hermana, ¿qué tiene? Hermano, ¿qué tiene? ¿Por qué no viene? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? Venga, camine con Dios. Y la gente a veces no quiere, no desea, porque hay que invertir, hay que hacerlo. Hermano, es mejor permanecer en un lado. Qué bueno que hay pastores, lugares que la gente dice, visítenme pastor, vengan a mi casa, pero que sea exactamente para eso, gloria a Dios. Pero es cierto que bueno, estamos para servir, estamos para oírlos, estamos para escuchar sus problemas, sus situaciones, hermano. Pero qué tremendo aquí era invertir todo lo que había sido destruido de la casa de Dios. Si me doy a entender lo que estamos leyendo aquí, bendito sea su nombre. Gracias, Jesús. Dice el 14, y cuando hubieron acabado, trajeron lo que quedaba del dinero al rey y a Joaida, e hicieron de él vasos para la casa de Jehová, y vasos para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joaida. Y hermano, cuando hay una casa con paz, cuando hay una casa bien, cuando se camina con Dios, lo que siempre vamos a ver y hay paz, es que se puede edificar, es que se puede construir, es que se puede dar, es que se puede poner. Ya soy un vaso nuevo, ya soy esto diferente, ya me ofrezco más a Dios, porque se está edificando de manera correcta en Dios. Por eso dice aquí, del dinero que sobraba, de lo que Dios da, se estaban haciendo ya cosas para el templo de Dios. Lo que el punto es que cuando caminamos con Él, entonces usted y yo edificamos más esto, tenemos más esto, amén, tenemos más vasos para que el aceite del Espíritu Santo venga, se pose sobre nuestra vida, sabemos más de la palabra de Dios, podemos hablar, hay más cosas que Dios ya está haciendo y está edificando aquí en nuestra vida. Bendito sea su nombre. Y hasta aquí Joás bien. Pero ¿qué es lo que había aquí y por qué este rey se mantuvo así? Lo vamos a leer en el versículo 15. Mas Joaida envejeció y murió harto de días, de 130 años era cuando murió. Y sepultáronlo en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joaida, vinieron los príncipes de Judá e hicieron acatamiento al rey. ¿Y qué pasó? Y el rey los oyó. ¿Y qué pasó? Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los bosques y a las imágenes esculpidas, y la ira vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Yo admiro muchísimo a mi pastor, al que me habló de Dios, al que me trajo a conocer este mensaje. De ahí obviamente empecé a conocer a la hermana Esparza y obviamente saber que mi pastor me decía y lo expresaba. Todo este mensaje viene de una grande sierva llamada la hermana Hicks. Se celebraba en estos días que ella murió a los 99 años. Vengo de un mundo católico donde de alguna manera el Papa es la gran figura y que es tanto obispos, sacerdotes, hay que honrarlos, hay que respetarlos, hay que venerarlos. Yo aprendí de esa manera.
llegar a IMEC y ver esos líderes, la gente alta, ancianos. Dios me ha llevado a honrarlos, respetarlos, apreciarlos. Pero de ahí también aprendí en el catolicismo la idolatría. Cuando aprendí que a Dios no le gusta, yo dije, sé que de nadie me debo de hacer un ídolo. Lo que estoy expresando es esto. El rey Joás y todos estos hombres que estaban aquí, incluso Jerusalén, ¿en qué y en quién estaban apoyados para tener este avivamiento, para tener estas enseñanzas, para tener todo este mover bien de Dios? Era en el sacerdote Joaida. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque Joaida estaba vivo y él era el que mantenía a todos que se mantuvieran de esa manera. La hermana Hicks siempre predicaba esto, es que yo los estoy cargando, a muchos estoy llevando, a muchos estoy. La hermana Esparza definitivamente es alguien que ora por nosotros. En esta junta que teníamos, la hermana dice, y nos decía el hermano Héctor, dice, lo que está pasando es que Dios está enojado. Dios está enojado. Sha'ala ribasaya, oh sharababasiriria, oh sharabasiriria, oh sharabasiriria, oh, perdónanos Dios, perdónanos sharabasiriria, perdónanos Señor Jesucristo, perdónanos sharabasiriria, ayúdanos Señor Jesús. Perdona nuestra vida, perdona nuestro ser. Gracias Dios. Gracias y ayúdanos, Señor. Gracias y ayúdanos, Sharabasiriya. Gracias. Porque cuando Dios dice que Israel no se comportara de la manera correcta, lo que Dios iba a enviar era peste, hambre, guerra y bestias. Entonces, lo decía el hermano Héctor, yo pensé que esta pandemia, tal vez un mes, pero ¿cuánto tiempo ya llevamos? Y de alguna manera es una nueva normalidad que nos piden que ya hagamos, porque este virus se ha venido para quedar con nosotros. ¿Por qué? Porque decía la hermana Esparza, Dios está enojado y lo que envía es peste. Y dice el hermano Héctor a través de la hermana, dice, ¿quién verdaderamente en este tiempo está buscando a Dios? ¿Quién está? ¿O nos hemos colgado tal vez del mensaje porque lo conocemos? ¿O porque tal vez oímos algún predicador y sus mensajes, cierto, nos llevan para decir, wow, la esposa, y estamos ahí sostenidos? Aquí Israel estaba sostenido todo en Joaida, porque una vez que él muere, todo se viene para abajo. El rey, vienen los príncipes, le dan el consejo, el rey los oye y vean inmediatamente lo que se ponen a hacer. Vean inmediatamente lo que se ponen a obrar. Y entonces se expresaba en algún momento, y es tremendo la pérdida que tuvimos de la hermana Hicks. Pero gente en un lado decir, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y el otro lado, hermano, es que Dios es cabeza y soberanía, Dios es alto, Dios es grande, amén. Y que Dios sigue obrando y sigue haciendo, y que sí necesitábamos de esa hermosa sierva, esa hermosa mujer. Pero el otro lado, hermano, es que usted y yo no debemos de ver ni colgarnos de ningún hombre, de nadie. Los hombres fallan, se equivocan, hay mil cosas, hermano. Al único que tiene que ver, si usted está sostenido, es en el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea su nombre. Gracias, Jesús, gracias, Dios, gracias. No se debe sostener sobre nadie, sobre ningún ministerio, de nadie, de ningún pastor. Porque qué tal si muere o cae o pasa algo. Usted debe de sostenerse en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén.
Sí somos ejemplos, sí, gente que la pudimos llevar a Jesús y hoy nos ve y dice, usted me enseñó, pastor, usted me llevó primero a los pies de Jesús, y es algo que uno agradece, lo agradezco con mi pastor. Pero no sé de su vida. En un lado, si él falla, no falla, porque sé que me enseñó, y al único que debo de adorar y bendecir y glorificar es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santo es su nombre, porque aquí estaban bien con Dios, caminaban bien con Dios. De 7 años empezó a reinar, pero Joás todo estaba colgado en la vida, en la oración, en el seguir de Joaida, ese sacerdote. Leemos, ¿está bien? Dice el 19, lo tenemos. Y envióles profetas para que los redujesen a Jehová, los cuales le protestaron, mas ellos no los escucharon. Y el Espíritu de Dios envistió a Zacarías, hijo de Joaida. Fíjese, este era su hijo del sacerdote. El sacerdote, el cual estando sobre el pueblo, estoy en el 20, sí, hermanos, sí, ya están ahí. Les dijo, así ha dicho Dios. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien de ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os dejará. Mas ellos hicieron conspiración contra él y cubriéronle de piedras. ¿Por quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? El rey lo mandó a matar, a apedrearlo, porque les estaba diciendo la verdad. No me vayan a apedrear, hermano. No se desconecte, que no se le vaya el wifi, el internet. Sí, no, ya no hay que seguir al hermano Oscar, muy duro. Sí, gloria a Dios. El rey mandó al hijo del profeta, porque el hijo del profeta les fue a decir la verdad. Que Dios nos perdone, amén. Dice el 22, ¿verdad? El 21 dice, por mandato del rey, en el patio de la casa de Jehová. No tuvo pues memoria el rey Joás de la misericordia que su padre Joaida había hecho con él. Antes matóle su hijo, el cual dijo al morir, Jehová lo vea y lo requiera. Hoy a veces, bueno, gracias a Dios hoy, yo veo en mi hija otras cosas muy hermosas, bonitas, y un amor de Dios diferente, y también veo un pastorado tal vez diferente, ¿verdad? Pero hay hijos de pastores que gente los mató. Porque a veces, años más antes, de verdad era muy tremendo oír y predicar la palabra de Dios. Se enviaban a un pueblo, los dejaban así en la calle, y empezar con un grupo que tal vez en donde no hay los recursos, la gente no sabe ofrendar, no sabe diezmar o no sabe dar. Quien la pasa también, aparte de los pastores que tienen el llamado, quien la pasa a veces son los hijos. Hay hijos de pastores que dicen, yo no quiero el pastorado, yo no quiero servir, yo no quiero dar a Dios mi vida, porque hubo gente que los mató, los hirió, les habló, les dijo. Que Dios nos perdone, nos ayude. Aquí usted sé que ama a mi hija y le doy gracias, amén, quiere, pero si hay gente en muchos lados que mata a los hijos de pastores, ¿sí? Que Dios nos ayude, hermanos, que usted no mate a ningún hijo de pastor, amén. Hija, la boca, hermano, es un instrumento que mata. Sí, no es un arma, hija, pero en aquellos años, hija, fue con piedras. Hoy a veces, ¿verdad? La gente mata con la boca. Amén. Que Dios nos ayude a que sea con nosotros, que usted que nos escucha del otro lado, hable con nosotros, somos los pastores, ¿verdad? Y ellos a veces, cierto, son niños, jóvenes. Si usted tiene hijos, fallan, todos fallamos. Aunque seamos pastores, tenemos las mismas luchas que ustedes, fallan, amén, pero que Dios nos ayude, ¿sí? Los hijos oyen de lo económico, que tal vez uno les dice, no hay hijo, no hay.
y ellos levantan a Dios y Dios, ¿por qué no nos das? Ay. Entonces, que Dios también como padres nos ayude a no matar a nuestros hijos, amén. Y Dios es bueno, siempre es bueno, amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dice el 23, a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él. Enviaron todos sus despojos al rey a Damasco, porque aunque el ejército de Siria había, como hermanos, venido con poca gente, Jehová les entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, y con Joás hicieron juicios, y yéndose de él los sirios, dejáronle en muchas enfermedades, y conspiraron contra él sus siervos, a causa de las sangres de los hijos de Joaida el sacerdote, e hiriéronle en su cama y murió, y sepultáronle en la ciudad de David, mas no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. Ahí terminó, hermanos, la vida de este hombre que se llamó Joás, ¿sí? Dios por el sacerdote fue engrandecido, el pueblo estaba bien, pero una vez que muere el sacerdote, todo el pueblo viene y se vuelve en pos de Baal. Hay iglesias que dicen nuestro fundador, nuestra fundadora, y éramos una super mega iglesia, pero quien tomó después o lo que vino después, y hoy ya no hay rastros de eso. Que Dios me ayude a enseñarles bien, hermano, porque usted no debe de seguirme a mí. Si hay un cambio, hermanos, el pastor que viene, usted lo que debe de escucharlo, tenerlo, amarlo, si es que hay un cambio, amén. Y usted debe de seguir al Señor Jesucristo, no me debe de seguir a mí, amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Gloria a Dios, Dios es bueno, Dios es bueno. Ok, seguimos uno más, sí, uno más, ¿está bien? Sí, estamos bien, hermano, estudiando. Y engrosó Jesurún y se fue tras ídolos y a los diablos. Es lo que estamos estudiando. Vamos a ver a Amasías, es más poquito de él, pero vamos a ver a Amasías. ¿Está bien? Vamos por favor a Crónicas 25, ¿sí? Déjenme ver si no es tan largo, si lo estudiamos, ¿sí? Está bien con este terminamos, ¿sí? Amasías, Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 25. Vamos a leer del 1 en adelante. Amasías, y aquí lo dice, fue bueno, ¿sí? Lo tenemos, vamos a terminar con este. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto en los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a sus siervos que habían muerto al rey, su padre. Este era hijo de Joás. Mas no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó, diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Juntó luego Amasías a Judá, y con arreglo a las familias, púsoles tribunos y centuriones por todo Judá y Benjamín, y tomóles por lista de 20 años arriba, y fueron hallados en ellos 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo 100,000 hombres valientes por 100 talentos de plata. Ok, aquí lo que está pasando, hermanos, y lo que dice la Biblia es que juntó un ejército de Judá, de Jerusalén, esos eran de ellos. Pero del reino del norte, del otro reino que siempre han sido enemigos, trajo 100,000 hombres, y a estos 100,000 hombres él les pagaba, ¿sí? Es lo que nos está diciendo la Biblia. A 100,000 hombres del otro reino, del reino del norte, los contrata y les paga. ¿Estamos bien? ¿Sí? Dice el 7. Mas un varón de Dios vino a él diciéndole: Rey, no vayan contigo el ejército de Israel, porque Jehová no es con Israel,
ni con todos los hijos de Efraín, eran del otro reino. Pero si tú vas, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está la fortaleza, o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se harán de 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: de Jehová es darte mucho más que esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Este rey Amasías diciendo tal vez de manera correcta: quiero tener más ejército, quiero tener más que vengan conmigo, batallen. Y va y contrata, y va y paga a los del otro reino, el reino del norte de Efraín, y les daba dinero. Pero viene el varón de Dios y sí le dice: lo que vas a hacer y el negocio que estás haciendo no es lo correcto. ¿Y cuánta gente de alguna manera en algún negocio dice: sé que este está jugando chueco, pero ya le pagué 10 millones, 5 millones, 3 millones, 100,000 pesos, 20,000, 10,000? Y hay gente que, y está aquí, ¿va? Por no perder esos 100 pesos, dice pues que siga el negocio. Porque estamos hablando igual, cierto, de dinero. Y eso es tremendo en un lado, ¿sí? Decir, wow, pues me dieron y dejarlos o darlos o que me los quiten o perder. Estamos hablando de dinero. Pero viene el profeta y dice: hey, rey, lo que estás haciendo y el negocio que está en juego, Dios no está con ellos. Y si tú lo sigues haciendo y peleas con esto, Dios te va a destruir. Porque dice aquí: de Dios es el dar y de Dios también es el destruir. Qué tremendo, hermano, esto de los negocios que aquí vemos con estos reyes haciendo alianzas con otras cosas que no son de Dios o como Dios. Y de Dios es cierto, hermano, es dar o destruir. Bendito sea el nombre de Dios, amén. Y es mejor, hermano, y mire, y a veces incluso si usted estando con Dios y hace un negocio, pero es todo de Dios, igual, hermano, Dios puede dar o puede destruir, amén. Pero es mejor caminar y hacer en Dios, porque si tal vez Dios algo que hizo se destruyó, ¿qué cree? Confiando en Dios, Dios lo puede levantar y elevar a un grado más alto, más sublime, de más bendición, pero siempre y cuando estemos caminando con Dios, amén. Pero de Dios es dar y de Dios es destruir, y dice, o derribar, ayudar o para derribar. Versículo 10. Entonces Amasías apartó el escuadrón de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron. Y es lo que va a pasar: la gente con usted se va a enojar, a lo mejor le va a decir: ¡ay! Y tu palabra, y esto y lo otro. Pero hermano, vale más su paz, su conciencia, y que usted esté bien con Dios, amén. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá. Estoy en el 10. Y volviéronse a sus casas encolerizados. Así va a pasar, hermano. 11. Esforzándose entonces Amasías, sacó su pueblo y vino al valle de la sal e hirió a los hijos de Seir 10,000. Seir es Edom, es Esaú, es el enojo. Y los hijos de Judá tomaron vivos otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de allí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Pero los del escuadrón que Amasías había despedido, porque no fuesen con él a la guerra, derramáronse sobre las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Horon, e hicieron de ellos 3,000, hirieron de ellos 3,000, y tomaron un gran despojo. Los enemigos, Efraín, estos otros soldados, sí vinieron e hicieron lo malo al rey Amasías. Se enojaron tanto, y así actuamos y podemos hacer nosotros, de enojarnos si algo no sale de la manera correcta. Sí vinieron a vengarse. Tener cuidado con quién nos relacionamos, porque saber que si estamos
con gente incorrecta, con gente mala, definitivamente que sí, lo que toman o lo que pueden hacer es tomar venganza en contra de nosotros. Pero que Dios nos ayude, amén, que Dios nos guarde, ¿ok? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vencen a Seir en el Valle de la Sal, en el despeñadero, por ahí lo estudiamos. Dice el 14, y este es aquí, ya crecieron, ya tuvieron la victoria. ¿Qué pasó? Regresando luego a Amasías de la matanza de los idumeos, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y púsoselos por sí por dioses, y encorvóse delante de ellos, y quemóles perfumes. Está re bueno lo que tenían los de Seir. Está re bueno lo que tenían los edomitas. Está re bueno esos dioses. Vamos, traigámoslos aquí y vamos a encorvarnos delante de ellos. Y engrosó a Amasías y tuvo la victoria. Y allá en la victoria, ¿qué hizo? Se trajo los dioses. ¿Mandé? Todos dicen lo mismo. Nos lleva, hermana, ¿cuántos ya llevamos? A que nos debemos de cuidar, ¿sí, hermana? Nos debemos, dice la hermana, todos hicieron lo mismo. Que Dios nos ayude, hermano, amén, que Dios nos ayude, porque en un cuadro, en otro cuadro, no sé en cuál se identifique ya usted, porque aún falta, dice, no me ha tocado, yo no me parezco, yo camino muy bien. Hermano, mejor estar a los pies de Jesús, mejor estar abajo, mejor estar diciéndole, yo sí quiero caminar, yo sí quiero continuar, yo sí quiero seguir, amén, gloria a Dios. Cuando yo entré a la iglesia, vi mucha gente y después de un año, porque al año me fui a la escuela bíblica, yo vi sillas vacías. No sé si es por lo que está aquí, yo creo que sí, que Dios nos ayude, amén, porque de mil maneras todos podemos caer, amén. No se sostenga de nadie, sosténgase usted de Dios, amén. Y si va y tiene batallas y ve allá cosas bonitas, esto, hermano, no se lo traiga. Aquí Amasías, el rey de Israel, termina matándolo, porque vino de Dios y volvemos a eso. Aléjese usted de Dios y Dios le va a enviar enemigos. Aquí Amasías le envió Dios a los de Seir, pero era de Dios el ataque y salió la victoria. Pero el pecado de él fue que se trajo. Hermano, no podemos adoptar cosas del mundo para decir, vamos a traer a la gente a Dios con esto y con esto y con aquello. Porque Dios es un Dios santo, amén. Dios es un Dios limpio, Dios es un Dios hermoso, poderoso. No nos traigamos ningún Dios, hagámoslo como Dios dice, hagámoslo como Dios quiere, amén. Y en esta hora no haga alianzas como Josafat con nadie. Y si usted está haciendo alianzas con alguien, hermano, Dios dice que esos barcos fueron destruidos, amén. Que Dios nos ayude en esta hora, que Dios nos ayude, amén. Y hermano, no matemos con nuestra boca, con nuestro ser, a los hijos de los siervos de Dios, amén. Ámelos, tal vez si hacen cosas tremendas, incorrectas, pero hermano, que sea Dios quien los juzgue, que sea Dios quien trate con ellos. Bendito sea su nombre. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Y decía la hermana Esparza, que debemos de estar en la brecha. Debemos de estar orando y debemos de estar buscando a Dios. La Biblia dice que Dios pase su enojo, pase la ira de lo que estamos viviendo. Amén. Padre, te damos gracias una vez más. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, te exaltamos, Dios. Perdónanos, Señor Jesucristo. Perdónanos, Sharabasía. No sabemos, no conocemos, no entendemos, Señor. En un momento, mil cosas, Dios, que tú tienes para nuestras vidas, Señor Jesús. En esta tarde, Señor, y engrosó Jesurún. Y se tuvo todo y de repente se volvía a los dioses, se volvía a los ídolos, se volvía a los diablos, se volvía a mil cosas, Señor Jesucristo. Hay tantas cosas allá afuera, hay tantas cosas, Señor, que pueden hacer y venir sobre nuestro ser.
que pueden venir sobre nuestras vidas. Hoy te damos gracias por tu palabra que has hablado a nuestros corazones y a nuestras vidas en esta hora, Señor. Gracias porque son ejemplos y sabemos que dice, oh Sharabasía, vemos que todos hicieron lo mismo. Señor, eso nos pone en el punto de mira que nosotros podemos caer. Eso nos pone en el punto de mira que no nos sintamos en un lado nada orgullosos, nada soberbios. Que qué bueno que Dios nos dio más espiritualmente, Dios nos dio más económicamente, Dios nos ha dado más emocionalmente, pero que sea Dios quien le pongamos nuestras vidas, nuestros negocios, nuestros asuntos, porque cuesta más reparar una casa que se ha alejado, cuesta más reparar una casa que se ha ido, cuesta más reparar una casa que hoy ya no quiere de Dios. Es mejor permanecer en medio de desiertos, de valles, de jalones, de estirones, en medio de venir con una poca fe, con una poca fuerza, con cosas que parecieran que se están acabando en nuestro ser. Señor, no nos dejes claudicar. Señor, no nos dejes caer. Señor, no nos dejes que nos vayamos o nos alejemos de ti, Sharabasía. Padre, en esta hora, bendito es tu nombre. Alaba a Dios, alaba a Dios. Dale gracias porque has permanecido. Dale gracias por tu pastor. Dale gracias por aquel que ciertamente aún nos mantiene, Señor, siguiendo su ejemplo, su vida. Pero saber, Señor, que estamos confiando ciertamente en ti, Señor Jesucristo. En esta semana, lo que venga, lo que viene, Señor. Señor, también no estar casados a un campo, Dios, gracias. Estamos en tu perfecta voluntad, estamos en tu perfecto amor, Señor, y ayúdanos, porque tú estás en todo, eres cabeza y soberanía. Ayúdanos a estar orando en la brecha, Señor. Ayúdanos a estar firmes, Dios. Gracias por tu pueblo que está ahora ha venido a tu casa. Bendice, Dios, a los que están escuchando, van a escuchar este mensaje, Dios. Te damos gracias, te damos la gloria. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de nuestro ser, de nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Señor, guárdanos, Señor, cércanos, sé con nosotros. No hagas que nos apartemos de este cerco, Dios. Y si algún problema, algún enemigo, alguna circunstancia hoy está quejando a tu pueblo, a tus hijos, saber que si estamos en ti, contigo, tú nos cercas. Señor, gracias, gracias, ayúdanos en todo problema y en toda situación. Señor, salimos de tu casa, no de tu presencia. Y en esta hora, Señor, te damos hoy la gloria y la honra, Jesús. Y Dios, a tu pueblo, bendícelo de manera grande, de manera poderosa. Y en esta hora, Señor, nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Gloria a Dios.